Imágenes que son lamentadas en todo el mundo. La guerra entre Rusia y Ucrania ha traído la retina de millones, lo que dejaron los largos años de guerras a mediados del siglo XX. Hechos que tienen una repercusión en distintos niveles y el económico es uno de los primeros afectados. Es por ello que el ministro de Hacienda junto al presidente Piñera se reunieron en una sesión de emergencia junto al Consejo de Estabilidad Financiera, con el fin de revisar las posibles afectaciones que tendría el conflicto en nuestro país. Reunión que buscó diagnósticos más certeros respecto al conflicto y donde una de las principales consecuencias podría ser el aumento de hasta un 10% de la bencina, esto considerando que Rusia produce entre el 12 al 15% del petróleo mundial. Para ello consultamos a expertos quienes confirmaron este análisis. La primera de ellas tiene que ver con todo aquello que tiene relación con los hidrocarburos, ¿no? Ya sea petróleo, ya sea gas. O sea, cabe decir que el petróleo, hoy en día Rusia es el segundo exportador más grande a nivel mundial de este insumo, y lógicamente cualquier conflicto en el cual Rusia se vea involucrado pues afectaría a la cotización de este bien. Sobre todo habría que ver cuáles son las medidas que se tienen. Ahora mismo se está hablando de medidas financieras contra Rusia y también del control de exportaciones, pero parece ser que aún no hay nada concreto, o al menos no hay conocimiento de ello. Asimismo, el economista y académico indicó que de tomar medidas financieras en contra del país asiático, esto traería como principal problema la limitación de la exportación de materias primas. En este sentido, bueno, cabría esperar que de alguna forma se limitara la capacidad exportadora de este país con respecto a este bien. Luego habría que ver cuáles son los ajustes que se hacen con el resto de países productores de petróleo y ver cómo acolchar, ¿no?, esta caída de oferta. No obstante, para el economista, la exportación de otras materias como el gas solo tendría una afectación a países como Alemania. Por otro lado está el tema del gas, que también se vería afectado. Esto es más que nada en Europa, que básicamente países como Alemania y sobre todo países del norte de Europa requieren del suministro de gas ruso para poder abastecerse, lo cual tendría algún tipo de impacto en cuanto al precio del gas, porque debieran de buscar sustitutos y eso evidentemente incrementaría la demanda. Hecho histórico que no solo ha traído consecuencias humanitarias, sino que afecta también al sistema financiero de países de Occidente. El segundo elemento que pudiera haberse afectado tiene que ver con el sistema financiero y con la crisis que todo esto pudiera llegar a provocar, sobre todo derivado de la incertidumbre del conflicto, viendo que es el conflicto más grave seguramente que se esté produciendo en las últimas décadas a nivel internacional y afectando sobre todo a las economías occidentales. Hecho que se reflejó en la depreciación del peso chileno frente al dólar, el cual se ha ido estabilizando con el paso de las horas. Y bueno, ya durante el día de ayer se estuvo observando que la tasa de cambio, el peso chileno, se estuvo depreciando de forma importante con respecto al dólar. Creo que cayó en torno a los 20-25 pesos por dólar, lo cual evidentemente es un impacto significativo. Hoy en día esa depreciación se está corrigiendo. Ahora mismo el peso está en torno a los 802 pesos por dólar, lo cual de alguna manera muestra cierto grado de corrección del mercado, así como el resto de divisas. Se debe de entender que cualquier depreciación del tipo de cambio va a afectar a la capacidad, va a afectar sobre los precios a nivel nacional, derivado de que hay una parte muy importante de los insumos que requiere el país, sobre todo energéticos, para poder abastecerse. Afectación que, según el ministro de Hacienda, podría incluso ver una secuencia de aumentos de precios de la bencina que en 40 semanas podría significar 250 pesos más del valor actual.